Protagonistas calorifrio.com, el podcast con las entrevistas clave del sector de las instalaciones y la construcción sostenible. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Maite Rufo y soy la directora de calorifrio.com. Es para mí un placer estar esta tarde aquí con 4 expertos de la construcción para debatir sobre la descarbonización en la edificación, su realidad y sus retos de futuro. Una charla promovida por SICA en la que contamos con pluralidad de expertos para que el debate sea lo más enriquecedor posible. Contamos con Guillermo Martínez López, consejero técnico de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y de la Oficina Española del Cambio Climático, con Dolores Huerta, que es directora general de Green Building Council, con Iñaki Alonso, arquitecto, consultor y promotor de proyectos de ecovivienda ecológica, y con Ramiro García Navarro, director de Innovación y Desarrollo en el Centro Tecnológico del fabricante SICA. Y la primera pregunta es obligada. Vamos a hablar de descarbonización en la construcción y qué significa, qué es el ciclo de vida de carbono completo de los edificios, carbono operativo y carbono embebido. En un primer momento, cuando se construyen, en un segundo momento, una vez construido el edificio, empieza a ser usado, y en ese uso de los edificios, tanto de la energía que consumimos de dentro como de otros usos del edificio, también se emite carbono. Cuando decidimos hacer una reforma, una reparación, volvemos a meter materiales, volvemos a introducir recursos, también estamos emitiendo carbono. E incluso cuando al final del ciclo de vida deconstruimos o derribamos un edificio y tratamos esos residuos, también emitimos carbono. A todo ese carbono es al que se le llama carbono de ciclo de vida. También se conoce como huella de carbono, potencial de calentamiento global. Hay muchos términos que con matices describen esa misma huella completa de carbono de los edificios en todo su ciclo de vida. Iñaki, ¿por ir dando palabras? Bueno, yo creo que Dolores lo ha explicado fenomenal, ¿no? Y aunque los que estamos en el mundillo ya nos parece bastante normal, es cierto que la gente se está empezando a relacionar con este concepto, ¿no? Y bueno, pues fundamentalmente tener muy claro lo que es el operativo y el embebido, es decir, el carbono que utilizamos para fabricar materiales, transportarlos a obra y ponerlos en obra, que es el carbono que utilizamos para la construcción del edificio, que dura 1 año, 2 años desde que se construye, se extraen los materiales, se manipulan, se fabrican y se ponen en obra, y luego el operativo, que es el carbono que necesita el edificio para funcionar en sus 50, 60, 70 años de vida, ¿no? Yo creo que esta diferenciación es clave y es importante. Luego podemos empezar a hablar de diferentes tipos de carbono, ¿no? Y esto ya es la norma UNE, la 15.804, ya empieza a definirlo. No es lo mismo el carbono fósil que el carbono biogénico, por ejemplo, y eso también tenemos que empezar a meterlo en la cultura y en el diálogo en torno al carbono. Una cosa es el carbono fósil evitado, es decir, la disminución de necesidad de combustibles fósiles, tanto para el embebido como para el operativo, que utilizamos en los edificios, ¿no? No es lo mismo que un material, la madera o el cemento, la necesidad de energía que tiene para su manipulación sea energía renovable a que sea energía fósil, ¿no? Imaginaos que las cementeras funcionan con hidrógeno, pues las emisiones de CO2 de ese carbono son muchísimo menores o nulas que si utilizan cualquier otro combustible fósil, ¿no? Y luego el carbono biogénico también, empezar a definirlo, es el carbono absorbido por los árboles a través de la fotosíntesis, absorben CO2 y podemos construir con carbono en nuestros edificios, ¿no? Cuando incorporamos materiales biogénicos, ¿no? En aislamientos, en estructura de madera, en ventanas de madera, otros. Yo creo que esa metización de empezar a entender, y la propia norma UNE, bueno, pues ya trae toda esa diferenciación de categorías de impacto, creo que es importante, ¿no? Para meter un poco la cultura del carbono, que yo siempre digo que el carbono es el rey de los impactos en la selva de los impactos, es decir, es un impacto.
cambio climático, pero alrededor tenemos muchos otros impactos. Hace mucho tiempo hablábamos de la capa de ozono y yo creo que Guillermo lo controla bien porque estuvo en todo el protocolo de Montreal, ¿no? El año 87 o así, que yo siempre digo, es la primera vez que todos los países a nivel internacional se ponen de acuerdo en algo de alguna manera rápida. Y esa es otra categoría de impacto, la capa de ozono, pero la eutrofización, la acidificación, hay muchos otros indicadores, ¿no? Vamos a empezar a hablar de descarbonización, pero habrá que empezar a poner en la mesa poco a poco más aspectos. Ajá. Me gusta mucho cómo vais, perdona, Ramiro, porque creo que es importante que en esta conversación demos temas concretos a la gente. Entonces, si hablamos de descarbonización y de un carbono concreto, les ayudaremos a entender por qué hay emisiones o por qué debemos reducirlas. Entonces, es importante. Por alusiones, igual le doy la palabra a Guillermo. Protocolo de Montreal, normas. Sí, yo por alusiones... comentar que en el tema de las espumas, los agentes espumantes que se utilizan para las espumas de aislamiento suelen llevar, antes llevaban HCFCs, que son gases que destruyen la capa de ozono, luego se han ido poniendo unos HFCs que tienen efecto de calentamiento de la atmósfera, y se trataría un poco ahora de ir a una nueva gama de espumas de aislamiento en la que se utilicen ya gases que no tengan ni efecto invernadero ni destruyan la capa de ozono, ¿no? Y también en lo que es en el fin de vida, pues se tendrían que empezar a implementar medidas para recuperar los gases una vez que este tipo de gases que están en las espumas, una vez que se hacen obras de demolición o rehabilitación de las casas, ¿no? Eso, la normativa europea en materia de gases apunta un poco a esa línea. Aunque luego en la práctica será difícil de implementar esta recuperación. Ramiro. Sí, a mí me gustaría, un poco por complementar lo que acaba de introducir tanto Dolores como Iñaki, como lo que ha puntualizado Guillermo, que debemos generar una didáctica a diferentes niveles, con diferentes niveles de intensidad y de profundidad, para que desde el usuario final, que tiene que entender por qué paga o por lo que paga, cuál es el sentido de la edificación que está de alguna manera promoviendo o sosteniendo, ¿no? con su compra consciente, debemos ser muy didácticos en cuanto también a qué palancas tenemos para implementar sostenibilidad a través de, como ha dicho ya Iñaki, no es solo los impactos que podemos medir, sino también cómo podemos generar sostenibilidad con materiales mucho más durables, cómo hacer entendible que un menor consumo de material primario también implica criterios de sostenibilidad, cómo dar una segunda vida a corrientes que a día de hoy están categorizadas como residuos, tiene también connotación a nivel de sostenibilidad. O sea, esa didáctica que a veces resulta poco amigable para un usuario final, que al final tiene que saber por lo que paga. Debemos hacer ese ejercicio todo el sector, porque no es tarea de una única persona o agente del sector, es responsabilidad de todo el sector, primero que se eviten aplicar clichés o estereotipos de que somos un sector como el constructivo contaminante, sino que podemos ser realmente unos generadores y unas palancas de inercia para implementar sostenibilidad. A nivel de Producto Interior Bruto, ni que decir tienen la contribución que tiene el sector de la construcción, ¿no? Entonces, apoyémonos en esa capacidad para generar inercias para que como sector integremos y vertebremos en nuestra propia estrategia de compañía estos criterios de sostenibilidad, teniendo muy en cuenta, por lo que habéis dicho, los impactos que generamos, y poder medirlos de forma rigurosa para que objetivamente alguien pueda darse cuenta, ¿no?, del esfuerzo que se está haciendo. Solo sería un poco por hilar pero introducía diferente idea. Gracias, Ramiro. Introducías el tema de medir, ¿no? Yo os lo comentaba, no sé cuál es la medida, cuánto pesa el operativo, cuánto pesa el embebido, igual hay estudios, cuáles son las tendencias, igual hay Dolores, ¿tenéis datos? Efectivamente, estamos en un país en el que es difícil tener datos de calidad, de en qué estado está la edificación y, por tanto, cuál es, más cuando preguntas cosas muy específicas como cuál es su huella de carbono. Lo que sí que tenemos claro es que a medida que ha ido evolucionando la normativa y el marco reglamentario para constreñir, digamos, o
o limitar el consumo de energía, sobre todo el consumo de energía fósil en los edificios, ese que es responsable de las emisiones de carbono operativo que llamábamos, en porcentaje o de manera porcentual, los edificios, sobre todo nuevos, los que construimos nuevos, tienen una huella de carbono que puede llegar a ser la mitad, correspondería, la mitad, incluso un poco más, correspondería a ese carbono embebido, el que está casi cuando te entregan las llaves de tu casa, que está en la extracción de materiales, en la transformación de materiales y en la puesta en obra. Ahí casi se va eso unido al tratamiento final de los residuos, puede llegar a constituir un 50% de las emisiones. En los edificios que ya tenemos construidos, pues lo que no tenemos es una huella histórica de carbono. Yo no sé las emisiones que supuso la construcción de una casa, o no conocemos las emisiones que supuso una casa construida en los años 60. Podemos estimar, pero ya no lo sabemos. Lo que ya sabemos es que hay una inversión de carbono en esa casa y que esa casa está emitiendo por la energía que utiliza, porque es ineficiente, porque no está bien aislada, porque tiene instalaciones antiguas. Luego ahí se necesita una intervención directa para reducir su huella de carbono operativo, el que está utilizando para calentarse o enfriarse. Digamos que ahí nos salen como estrategias un poco distintas para la nueva edificación que para la edificación existente, que son como las grandes líneas de trabajo que tenemos en los próximos años, ¿no? Los edificios que tenemos que mejorar o que tenemos que rehabilitar, que tenemos que regenerar, y los edificios que vamos a construir. En ambos la huella de carbono completa es importante, pero en unos es mucho más importante reducir en el operativo y en los otros, solo con el cumplimiento de ya tendríamos un uso bastante eficiente del carbono operativo, de la energía operativa, pero quedaría todo el trabajo por hacer en el carbono embebido que de momento no estamos midiendo. Solo para terminar, en el escenario que nosotros hemos elaborado de la hoja de ruta de descarbonización a largo plazo, si no introducimos medidas extras de descarbonización del carbono operativo, digamos, prácticamente tendríamos que un 40% de las emisiones de aquí al 2050 serían atribuibles a ese carbono embebido. Teniendo en cuenta que correspondería a casi a una parte muy pequeña de los edificios, a 4,5 millones de viviendas que vamos a construir de aquí a 2050, mientras que el resto, el 60%, serían atribuibles a las 25 millones de viviendas que ya tenemos construidas. Luego, el problema es muy gordo en las viviendas que ya tenemos, porque son 25 millones de viviendas, pero no es menor en las que nos quedan por construir, ni mucho menos. No es ni menor ni desdeñable. A tenor de lo que dice Dolores, ¿qué medidas se pueden tener? ¿Cómo lo vivís cada uno desde la arquitectura, los materiales? Yo, desde mi punto de vista, cuando has hecho mi presentación, tengo estos 3 roles, ¿no? Empecé como arquitecto por el camino me di cuenta que había que medir, que es donde creamos la parte de ecómetro, y ahora me doy cuenta que tenemos que promover, porque no está del todo sensibilizado, creo, el sector para promover desde esta perspectiva, ¿no? Nosotros promovemos edificios donde anulamos o bajamos a cero el carbono operativo. Si tú haces un edificio 100% electrificado, 100% con energías renovables, pues no tienes elementos de combustión dentro de un edificio, ningún elemento, ni cocinas, ni calderas, ningún elemento de combustión, y incorporas renovables en el edificio. Por lo tanto, puedes llegar a cero en la parte operativa. Y en la parte del carbono embebido, también lo reducimos a la mitad con estrategias de minimización a través de la elección de materiales de bajo impacto, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de Entrepatios, en estos primeros 6, que es el primer proyecto que terminamos hace 2 años, ahora estamos arrancando otros 4 edificios en Madrid,
en los primeros 6 meses el edificio ha producido más energía de la que ha consumido, ¿no? 32.000 kilovatios hora producidos frente a 29.000 kilovatios hora consumidos. Es decir, ¿podemos ir a edificios productores de energía? Vale, para que ese balance sea positivo, lo más importante del edificio es que gaste poca energía, porque enseguida se te va el balance, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es un edificio que, como decía Dolores, ya prácticamente la normativa en ese aspecto, pues con toda la directiva de edificios de consumo casi nulo, bueno, puedes ir un poquito más allá y bajar al mínimo los consumos, pero hacer que el edificio consuma muy poco y luego produzca, ¿no? Para nosotros hay los rangos para hacer un edificio están pues bajar de los 15 kilovatios hora metro cuadrado a nivel de consumo y subir o estar en torno a los 2 kilovatios pico de producción de fotovoltaica por vivienda, ¿vale? Si estás por debajo de los 15 kilovatios en demanda y en torno a los 2, que es mucha, no en todos los sitios se puede poner tanta fotovoltaica en los edificios, puedes estar en un balance. Estar en un balance no quiere decir que puedas usar toda la energía, porque el edificio tiene un periodo de producción diario muy alto y el consumo pues está cuando ya no tienes sol o la gente vuelve a casa. Entonces ahí o trabajas con baterías o con la red como un colchón donde inyectas en la red y compras de la red de comercializadora 100% renovable. Pero bueno, esos datos que no los conocía Dolores me parecen súper interesantes en esta perspectiva a 2050. El 40% va a venir de lo nuevo que vamos a construir, esos 4,5 millones que hablaba, y el 60% de los 25 millones que tenemos ya construidos, ¿no? 25, 22, no sé. Bueno, pues tiene muchísimo peso. Yo creía que era menor el peso de lo nuevo que vamos a construir, pero tiene de aquí a 50 dependiendo del escenario puede llegar a ese peso. O sea, hay varios escenarios, pero podría llegar a ese peso si seguimos sin tomar medidas en lo que es la parte de bebida, que como no está regulada y ni siquiera está medida, pues es lo que yo Pues yo creo que para mí lo nuevo es muy fácil de afrontar, ¿eh? Yo os iba a abordar eso, ¿no? Lo nuevo, quizá por lo que dice Iñaki y por lo que hemos hablado en otras ocasiones, tiene otra casuística. Tal vez el mayor reto sea la rehabilitación y la reforma de esos 25 millones de viviendas, donde todos hemos hablado de los fondos Next Generation, todos hemos hablado, pero ¿qué está pasando en esa rehabilitación, ¿no? Donde hay equipos, donde hay que sustituirlos, donde igual Ramiro, Guillermo, ¿nos podéis dar un poco vuestro punto de vista al respecto? Yo, hombre, la experiencia que tenemos como fabricantes de materiales y sistemas que aportan, ¿no? Pues de alguna manera o reducen el impacto en huella operativa para la organización energética y demás, como puede ser el aislamiento del envolvente y demás, de muchísima edificación. La gran limitación que a veces tenemos es el acceso a esos programas, la concienciación o la sensibilización de comunidades y desde asociaciones hacer entendible ese mensaje que cale para que realmente eso sea una dinámica ganadora. Por desgracia, muchos de esos fondos, muchas partidas y una cantidad importante de esos fondos se quedan sin cubrir. Eso es una realidad que deberíamos de pensar por qué no somos eficientes en ese dinero que su ambición es generar una inercia en la dirección correcta de esa eficiencia y la reducción de esa huella operativa de edificación durante su rehabilitación. ¿Por qué no somos capaces de conseguir que el usuario final se adhiera a ella y la tome de una manera mucho más proactiva? Cuesta, no sé si es compartida la visión, pero es mi experiencia personal, ¿no? Cuesta mucho hacer esta didáctica y hay un decalaje en tiempo muy significativo. Pueden pasar años hasta que esas decisiones se empiezan a consolidar, ¿no? Guillermo, ¿cómo ves el tema? Sí, por alusiones, pues como se acaba de comentar, pues el sistema de ayudas que se tiene establecido, tanto para la rehabilitación como para el fomento del autoconsumo y sistemas térmicos renovables, a veces pues tiene unos trámites, ¿no? que sin duda hay que hacer que sean procesos más ágiles y que las ayudas finalmente pues
se acaben agotando, ¿no? Que es para lo que están destinadas, ¿no? Y como se ha comentado, sin duda el esfuerzo, más que en el parque nuevo, está en el parque existente. Es el que más posibilidades plantea en cuanto a actuaciones, ¿no? Para mejorar su eficiencia y reducir las emisiones, y así como para generar empleo, ¿no? Porque es un sector muy intensivo y por cada euro que se pone, ¿no? Genera mucho empleo. Sí, yo creo que tenemos ahora mismo una oportunidad de oro con la, espero, aprobación de la próxima Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, que pone encima de la mesa instrumentos operativos, legislativos, reglamentarios, pero también financieros, para que la rehabilitación escale, porque esa es el gran muro contra el que nos chocamos una y otra vez, es que la rehabilitación tiene cifras probadas de mejora de calidad de vida, de creación de empleo, de mejora de las ciudades, de mejora de la resiliencia de las personas ante el cambio climático. O sea, las cifras son maravillosas e innegables y, sin embargo, no conseguimos que escale. Yo creo que la próxima EPBD, o sea, la próxima directiva, tiene como 2 o 3 claves que pueden facilitar o pueden ayudar a poner un puntito más de facilitación. El primero es el paso, digamos, o la focalización de la rehabilitación en las peores prácticas, en los edificios que están en un peor estado. Y de tal manera que nos centremos en empezar por los que están en peor estado y vayamos ascendiendo de manera obligatoria casi, y sin el casi, a que se vaya mejorando todo el parque. Tenemos en cuenta que en el 2050, que no queda tanto, aunque parezca que es a largo plazo, todo ese parque ineficiente de 25 millones de viviendas, y hablo de viviendas, pero podría hablar del resto del parque edificado, tiene que ser edificios de 0 emisiones de carbono, y eso es sumado a edificios de consumo de energía casi 0 o muy cercano a 0, ¿no? Eso exige una movilización que de manera voluntaria estamos viendo que no está funcionando. Nadie quiere, o sea, no hemos conseguido convencer al ciudadano de que esto es lo suficientemente bueno para ellos como para que lo ponga en su lista de deseos, ¿no? Para el año que viene vamos a rehabilitar la casa completa, me voy a poner de acuerdo con mis vecinos porque esto es bueno para todos. Pues no. En su lista tienen el año en el que van a cambiar a un coche eléctrico, el año en el que van a, no sé, o si van a cambiar hasta su dieta, pero la rehabilitación de su casa no está en esa lista. Y eso es un fallo estructural de comunicación, de organización, que un poco está repartido entre todos. No voy a decir que sea culpa de nadie. Por eso yo creo que esa nueva directiva tiene herramientas estratégicas, también tiene herramientas financieras muy concretas. La financiación con el modo actual de subvenciones, lo decía Guillermo, son trámites tremendamente farragosos, complejos, competencias divididas entre administración central, comunidades autónomas, dentro de comunidades autónomas, departamentos diferentes. En fin, está hecho como un rally casi imposible para un ciudadano. Entonces yo creo que todo esto, a ver, también estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo sector, que es el sector de la rehabilitación, que nada tiene que ver con el sector de la construcción tradicional. Entonces, hasta que se articule reglamentariamente, administrativamente e incluso se articule una oferta solvente, pues tiene disfuncionalidades. Y lo peor es que eso no escala a la velocidad suficiente. ¿Dirías que el reto, os iba a preguntar un poco el reto de cada uno como asociación o green building, como arquitectos, como cuál sería un poco el reto, ¿no? Estabas diciendo un poco la articulación de ese sector de la rehabilitación, que sería un reto que vosotros identificáis claramente. ¿Decías algún otro por identificar retos que tengamos para que
este avance se produzca, ¿no? Dolores, decías ese y decías otro también. Y yo, para mí, o sea, es fundamental articular un sector potente, estable en el tiempo, sostenible más allá de la financiación pública en el tiempo, con sus propias dinámicas y modelos de negocio y con un sector tanto público como privado que sepa exactamente lo que tiene que hacer y que esto, digamos, tenga un rodaje. Para mí el otro lo han introducido antes Iñaki, que es la huella de carbono, el consumo energético, es el primero de los impactos ambientales. Poco a poco vamos a dejarle a Iñaki que lo comente él y luego volvemos. Iñaki, ¿cuál es el mayor reto igual para ir disminuyendo esa huella de carbono desde el papel del arquitecto, promotor? Bueno, yo creo que la incentivación, el reto es motivar a la ciudadanía. Estoy totalmente de acuerdo con Dolores, que no está dentro de sus prioridades, y yo creo, y ahí le tenemos que dar vueltas, que no está, entendiendo que el gran reto es el 100% de las viviendas en 2050 descarbonizadas, ¿no? Como decía, para mí ese es el reto, y el resto son instrumentos. ¿Cómo hacemos para llegar ahí? ¿Cómo hacemos para pasar de las 30.000 a las 300.000 viviendas al año rehabilitadas, si queremos? Entonces, introducir en el mercado instrumentos que sean válidos, yo creo que es clave. Hablabas, Maite, de Next Generation. Next Generation a mí me parece una ayudita puntual, pero no puede depender, porque se va a acabar, es muy puntual y tenemos que buscar otro tipo de herramientas, ¿no? Yo creo que se habla ya en foros de otros aspectos que hay que poner encima de la mesa. Para mí el tema de la subvención está bien, pero se tiene que limitar a colectivos muy necesitados, y deberíamos incorporar otras herramientas más de préstamo de la administración o préstamo público. ¿Están pidiendo dinero, Guillermo? Sí. Sí, pero es mucho mejor un préstamo que luego te lo devuelvan a una subvención que no te la van a devolver. Es decir, todo ese dinero que tenemos, y hay sitios donde se hace, si te hacen un préstamo de 30.000 euros, 40.000 euros a tu vivienda, y eso se queda como una carga en el registro de la propiedad, y tú cuando vendes tu vivienda a los 5 o 10 años devuelves esos 30.000 euros, pero ya la has vendido con una revalorización, ahora la administración pública te da dinero gratis, una subvención, tú vendes tu casa a los 2 o 3 años muy revalorizada porque has hecho una gran rehabilitación energética, y bueno, pues es un dinero. No hay retorno. No hay retorno, ¿no? Entonces, si pudiésemos introducir mecanismos de inversión de lo público con un retorno para que luego ese dinero vuelva, cuando tú vendes tu casa tienes obligación, para quitarte esa carga, de devolver el dinero y que ese dinero vuelva a entrar, ¿no? Es un dinero circular, ¿no? Y aquí en la economía tenemos que pasar de esa perspectiva lineal. La subvención es una perspectiva para mí arcaica y lineal. Meto dinero aquí a fondo perdido y se va, ¿no? Si yo genero instrumentos más circulares donde haya capacidad pública o público-privada, donde podamos meter mucho dinero en rehabilitación y que luego se puede ir recuperando y metiendo en otros sitios y se pueda generar una perspectiva de circularidad, creo que es clave. Por otro lado, creo que nos tenemos que plantear instrumentos que también se hablan, no estoy inventando nada, todo esto está más que hablado y debatido, de aumentos de edificabilidad condicionados a una gran rehabilitación. ¿Por qué no? Tienes un edificio de 4 plantas, mira, te voy a dar la posibilidad de aumentar una planta más, que la puedes aumentar con una construcción ligera en madera, te voy a dar más edificabilidad, pero me tienes que cumplir esto y esto. Máxima eficiencia, 100% eléctrico, ascensores, patatín, estableces una serie de... Ese aumento de edificabilidad ya genera una financiación a un proyecto de rehabilitación, pero también genera más densidad en las ciudades, no tener que ir expandiendo las ciudades, sino hablamos mucho de las medidas de sostenibilidad básicas en las ciudades, complejidad y densidad, ¿no? Y aumentar densidad, no hacer ciudades más grandes. Entonces yo creo que estas cosas hay que ponerlas encima de la mesa, y luego
¿por qué no es una prioridad que decía Dolores? Yo creo que hay que facilitar y hay que generar instrumentos para que la comunidad no sea una barrera. Es decir, si yo me encantaría hacer un curso. Comentaba Ramiro, creo, ¿no? Que decías que ¿cómo me pongo yo de acuerdo con mis 50 vecinos? Bueno, Ramiro, ¿cómo voy a...? O sea, ya solo plantearme llevar esto a la reunión de vecinos, mejor no lo hago. Si no es obligatorio, no lo llevo. Mejor no hacerlo, ¿no? Pero en cambio, si le puedes generar herramientas de facilitación para generar un proceso de debate y de consenso. O sea que eso igual también me parece más interesante que se pueda generar desde la administración, o instrumentos que puedan ayudar a los vecinos a empezar a establecer conversaciones productivas que van a generar resiliencia en la propia comunidad de vecinos, y se van a empezar a plantear cosas comunes que les afectan ya y les van a afectar de cara al futuro, ¿no? Y digo que les afecta ya una ola de calor, afecta a un bloque de vecinos. Y afrontar una ola de calor desde desde mi individualidad, es complicado. Afrontar una ola de calor desde lo común, desde una comunidad de vecinos, y introducir estrategias en los bloques de edificios, bueno, para esa rehabilitación y tomar medidas, bueno, pueden empezar a verle cierto interés. No sé, se me ocurre. ¿Qué medidas, Ramiro, desde un fabricante se pueden ir tomando, ¿no? Yo creo que estamos incluso sugiriendo muchas ideas que yo creo que son interesantes, ¿no? Porque si no es una urgencia, si no es una obligación, si la normativa no lo marca, como decía Dolores, pues mi comunidad no va a hacer nada. Si no me obligan, pues no tengo dinero, estoy escaso de recursos, voy a cambiar el ascensor, pero no voy a poner aislamiento, por ejemplo, ¿no? Te diré, yo creo que, y es un proceso extremadamente acelerado, ¿eh? En muy poco tiempo muchísimas empresas han entendido que no pueden vivir de espaldas a este criterio de sostenibilidad. De hecho, vertebra la estrategia de muchas compañías a día de hoy. Es una materia transversal que afecta desde los modelos de negocio, la evolución de los materiales, los sistemas que se proponen, los mercados objetivos que se quieren alcanzar. La sostenibilidad es algo que lo que tenemos que entender en toda su extensión, cada uno desde el prisma, desde donde puede generar inercia. Nosotros somos fabricantes de materiales y, por supuesto, somos muy sensibles a la huella envenenada de las soluciones que entregamos al mercado. Ya tenemos herramientas para hacerlas medibles de una forma trazable, objetiva e incluso auditable externamente, que está bien empezar por algo que sea sectorial, luego una ambición mayor de ir a una propia, luego, ¿por qué no?, ir a una ambición incluso de ciclo completo, saliendo solo del impacto concreto A, B o C, e ir a una ambición mucho mayor donde incluya otros criterios, pues circularidad, bueno, otras dimensiones que también contribuyen. Lo que sí está claro es que lo que no se mide, como diría Walter Deming, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, objetivamente, tenemos que tener maneras de hacer entendible este discurso. ¿Y por qué invertimos en estos sistemas o en estos materiales en lugar de en otros? Ese ejercicio donde el usuario final se pierde. Yo, si trato de explicarle a mi hija de 10 años por qué no puede comerse un paquete de galletas de chocolate, pues le doy la vuelta al paquete, le indico los componentes o ingredientes y le digo, ves que tiene mucha grasa, ves que tiene tal, y le intento de una manera objetiva hacer ver que no es saludable comer esa cantidad, ¿vale? Yo creo que nos falta ese ejercicio a nivel de materiales y sistemas en construcción, todavía no está interiorizado. Hay mucha gente que cuando pide, por ejemplo, una evidencia, ¿no?, de cómo contribuyen tus materiales o sistemas desde el punto de vista de certificaciones sostenibles y demás, lo piden sin saber muy bien qué están pidiendo, ni qué tienen que mirar, ni cómo de relevante es lo que están pidiendo, ¿no? Eso es un ejercicio de madurez. Tenemos que empezar por algo, pero la exigencia no es solo esa, es desde ahí tener un rigor y empezar a entender por qué tenemos que ir a sistemas, como ya han indicado todos, con Dolores, pero Guillermo como necesidad de la administración, claramente Iñaki. Tenemos que crecer en esa línea y consolidar lo mejor de cada casa, ya sea huella en medida, ya sea huella operacional. Pero si no lo hacemos entendible, el esfuerzo va a ser en vano. Quien paga por ello no lo va a ver como habéis dicho, algo valorizable a futuro, porque no lo verá como un gasto, lo verá como una inversión en su propiedad que tendrá un retorno a futuro y estará realmente subiendo el valor
de esa propiedad, porque mantener esa propiedad a futuro va a ser facilísimo, porque estás invirtiendo en que sea realmente una solución durable en el tiempo, ¿no? Yo creo que eso nos falta como sector. Hay otros sectores que lo han articulado de una forma, la alimentación, o incluso, si me apuras, toda la parte de química de producto. Hay una asepsia a la hora de identificar riesgos, ventajas o inconvenientes de la química o de un producto, de un ingrediente. En construcción nos falta un poquito, estamos un pelín por detrás, pero nuestra inercia está creciendo muy rápido. Ya os digo, no somos la única empresa de materiales que tiene totalmente conciencia de que hay que ir a una descarbonización de nuestras soluciones. De hecho, yo tengo gente ya, que bueno, ya peinamos cana algunos, pero los más jóvenes de mi departamento se niegan a trabajar en proyectos que no vayan en esta línea. O sea, no les interesa otra línea de proyectos que no sea esta. Y yo encantada, porque les es natural. Y yo por darle un poco, luego retomaré algunos temas que me parecen muy interesantes que estáis hablando, pero por darle un poco de importancia a la normativa, ¿no? Dices, lo que no se mide no existe, sí, pero si no hay normativa no se cumple. Entonces, Guillermo, ¿qué está diciendo ahora mismo la normativa? Tú nos traes mucha información actualizada al respecto. ¿Cómo está el tema? Sí, yo por apuntaros un poco el marco general en materia de renovables y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pues tenemos lo que es los objetivos a 2030 que marca el paquete europeo Fit 55, en el que establece los objetivos de a 2030 de un 45% de reducción de emisiones respecto al nivel del 2005, un objetivo de eficiencia energética de 45%, de mejora de la eficiencia y un objetivo de renovables del 39% en el consumo final de energía. Y también recientemente se acaba de aprobar lo que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en el que está en información pública y en el que incrementa de manera notable los objetivos tanto de energías renovables como de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Así marca como objetivos un 32% de reducción de emisiones respecto al año de 1990, un incremento al 48% en lo que sería el uso de fuentes renovables en el consumo de energía y un incremento al 44% de la eficiencia energética. Este plan está en fase de información pública y bueno, ya veremos al final lo que queda. Y así a nivel europeo, lo que más mi tema de lo que más me interesa es un poco el objetivo del plan REPower, que establece un objetivo de que haya 30 millones de bombas de calor a 2030. Pues este es un objetivo que nos parece bastante interesante porque se trata de una forma de energía, de un sistema de generación de energía bastante eficiente. Y bueno, y luego pues está toda la normativa a nivel de edificación y bueno, intenta un poco de promover la rehabilitación y el uso de materia, el uso de pues, edificios que sean energéticamente eficientes. ¿Qué decía Dolores, no? Dice, la normativa ya dice que hay que empezar rehabilitando, que eso lo comentábamos el otro día y es muy interesante, las zonas más degradadas. Cuando se han empezado a dar ayudas, se ha dicho, oye, se da ayudas a cualquiera que las solicite y que no, es que ahora van a obligar a que sean las zonas más degradadas. Es una rehabilitación que entiendo que es muy difícil desde los materiales, desde el aislamiento. Y luego otra cosa que decía, os lanzo esta y la siguiente que decía también Iñaki, ¿no? Dice, claro, que sea según la rehabilitación que haces. Porque ahora haces las ventanas, ya está, ya ha cumplido, o haces no sé qué, ya ha cumplido, es como, bueno, pues ese mínimo, en vez de esa conciencia general, ¿no? Y os lanzo otra que también porque me ha gustado, ¿no? Me recordaba esto al sector financiero, dices que no hay cultura financiera, y entonces la gente hizo cosas pues como no darse cuenta de nada, cuando estaba firmando la mayor hipoteca de su vida o tal, ¿no? Y en la alimentación no pasa. Pero en la construcción estamos firmando el mayor gasto de nuestra, posiblemente, de la mayor inversión de nuestra vida y no sabemos, no preguntamos ni por un puente térmico porque la gente no lo sabe. Ay, qué bonito, que de luz es un sexto, o sea, son unos criterios que cómo van a demandar eficiencia energética, uso de renovables, reducción en la huella de carbono, si no hay una cultura de la vivienda o de los materiales. Entonces, empezando igual por el final, ¿no? Me encanta lo que decís, pero es que el reto es que toda una generación empiece a solicitar
algo que ni siquiera está en el inicio de sus criterios de compra o rehabilitación. Tienes toda la razón, pero yo creo que hay un cambio de actitud muy grande. Lo decía Ramiro, sus compañeros más jóvenes de trabajo saben lo que es trabajar con criterios de sostenibilidad. Las generaciones más jóvenes sí que traen una sensibilidad especial hacia lo que llamamos sostenibilidad, cuidado del medio ambiente, la sociedad de los cuidados. Sí que hay una especial sensibilidad. Lo que no hay es un conocimiento técnico al alcance de cualquier ciudadano. Nos cuesta mucho explicar algo que es muy técnico, como un puente térmico, cómo afecta a la sostenibilidad de un edificio. Es cierto que los edificios son seres complejos, pero mucho más complejas que una ciudad, en el que intervienen muchísimos factores. Entonces, hay una labor didáctica y de educación básica por hacer desde las escuelas hasta las personas de mayor edad, de vuelta a... Es un conocimiento en parte olvidado. Yo siempre digo que las viviendas que se hacían en mi pueblo hace 70 años eran mucho más sostenibles que las que se hicieron 10 años después, porque hubo un desapego de lo que era la necesidad o el valorar el recurso escaso, la energía escasa, lo cercano, lo local, lo endémico. Entonces, ese conocimiento de cómo funcionaba una vivienda de manera pasiva, qué ventana había que abrir, qué persiana había que bajar, en qué habitación había que estar, eso se ha perdido. Y ya solo pues tenemos un botón para encender la calefacción o el aire acondicionado con la ventana abierta, la persiana bajada. Ese conocimiento tenemos que recuperarlo. Y el conocimiento técnico, que cada vez, no te voy a decir yo que es cada vez más complejo, porque las viviendas y los edificios cada vez tienen más tecnologías embebidas, también hay que hacerlo llegar para que los ciudadanos puedan tomar decisiones acordes con su sensibilidad, que insisto, esa sensibilidad yo creo sí que ya existe, pero es difícil ponerla en relación directa. Hay muchas vías, que si la eficiencia energética, las renovables, qué pasa del resto de impactos, los materiales, la salud, etcétera, etcétera. También te quería, vuelvo solo un pelín atrás, al marco reglamentario y de las leyes que nos vienen. Yo quería, contestando a Guillermo, en ese PNIEC, además de aumentar las cifras globales, yo he visto con agradable sorpresa, no sorpresa, con agrado, que de repente aparece en la edificación de todos sus objetivos, estaba siempre el número de viviendas a rehabilitar. En ese borrador de PNIEC, lo primero hay una ligera aumento de ambición en el número de edificios a rehabilitar, pero aparece como primer concepto la descarbonización en todo el ciclo de vida de los edificios. Aunque luego no se concrete en medidas muy, muy, muy concretas, el solo hecho de poner el ciclo de vida, el carbono del ciclo de vida en el centro de la mayor estrategia nacional de descarbonización ya es un paso adelante que me parece reseñable. Y en la próxima directiva de eficiencia energética, que esperemos se apruebe pronto, aparece también por primera vez el ciclo de vida en los edificios, el carbono en el ciclo de vida de los edificios, porque se obliga a medir en todos los edificios nuevos esa huella de carbono. Incluso en algunas de las versiones de la EPBD ya se habla de a partir de qué fecha ese carbono del ciclo de vida tendrá un límite, con un escenario además descendente a lo largo del tiempo. Luego se están dando pasos bastante rápidos, espero que eficientes y espero que tengan éxito, pero esto está en una continua evolución muy interesante. Estáis un poco comentando, Ramiro y tú, que igual los demás estáis de acuerdo, que pese a que no se ha producido con la velocidad que queremos, sí que estamos en un momento de cambio y que va a ser más rápido de lo que parece. Iñaki, ¿lo percibes así tú también? ¿O en la promoción cuesta un poco más? Porque sí. Claro, llega un momento que hay que comprar la vivienda y no es barato. Quiero decir, no es una inversión pequeña, por decir así.
Sí, yo creo que sí, y sobre todo se está creando todo ese caldo de cultivo para que ocurra en breve y que realmente se acelere. Y aquí con el gorro de promotor ya no es extraño salir con una promoción construida en madera, que es muy eficiente energéticamente, que es carbono cero. Y la gente es súper interesada en ese proyecto. Ostras, me interesa mucho, pero no tienes uno en la zona norte de Madrid o no tienes uno no sé dónde. No, mira, de momento tenemos 2, 3, estamos arrancando, pero sí que notas la gente bastante interesada, ¿vale? No es algo que suena a chino, que no suena, que no está incorporado, ¿no? Yo siempre digo, hablamos mucho de la electrificación del mundo del automóvil y nada de la electrificación del mundo de la construcción. Pues bueno, la gente por lo menos sí que tiene ese chip metido, que igual viene del automóvil y cuando compra un automóvil pues mira lo que va a gastar los litros de gasolina a los 100, ¿no? Y no lo había hecho hasta ahora en el mundo de la construcción. El subidón de la factura de luz del año pasado es importante, ¿no? Y la gente se está empezando a plantear las cosas y bueno, y saben que nosotros estamos, pongo el caso porque es nuestro ejemplo, pero en Entre Patios hoy me ha llegado la factura y son 6 euros, ¿no? Y la del mes anterior fueron 5 y en abril fueron 4. Son cantidades ridículas. Por vivienda y por mes, ¿no? Esto nos parecía ciencia ficción. Se puede hacer, se puede diseñar y puedes estar con una factura entre 10 y 20 euros sin problema. Cuando pues estás con otras tipologías de vivienda, pues con unos problemones con la factura de la luz. Entonces yo creo que sí que estoy de acuerdo que se ha creado el caldo de cultivo, que se ha creado el caldo de cultivo normativo y estamos pendientes de que se aprueben las últimas normas, no las últimas, vendrán más, seguro, pero que ayuden a impulsar todo este sector. Entonces, cuando hay concienciación, hay normativa, bueno, pues faltan los actores principales, promotores, fabricantes de productos, que también, bueno, pues están incorporando discurso y poniéndose un poco las pilas con materiales y con... Entonces, yo creo que está todo como preparado para que ocurra. También digo que llevo mucho tiempo teniendo esa sensación o esperando, ya no sé si es más parte de ilusión que de consciencia objetiva, de que eso va a ocurrir en algún momento, ¿no? Pero sí que noto que ahora, vamos, no... Como decía el otro, lo que no hay es que dejar de pedalear, ¿no? Porque al final... No, claro. No, si no dejas de pedalear no te caes, pero bueno, es que tenemos que ir en pelotón y todos a la meta rápido, ¿no? Entonces ahora sí que te encuentras con muchos más compañeros de viaje y bueno, pues Dolores también por su experiencia en GBC lo notará en los últimos años, ha sido un subidón de fabricantes, interesados de todo tipo. De interés, sí. Seguramente también la normativa, Guillermo, se trabaja un poco a veces en la sombra, normativas, información sobre coche eléctrico en la tele, pues bueno, ahí hay una serie de variables que van moviendo también a la población, ¿no? Quizás sea el elemento más débil, el más quieto, el menos demandante, la población general, y el sector está empujando. Ramiro. Sí. Hay que desarrollar programas para concienciar a la gente, ¿no? Y eso, la concienciación es fundamental, ¿no? Y la colaboración público-privada también y una buena gobernanza es siempre unas vías para fomentar políticas ambientales y que sean respetuosas con el medio ambiente, ¿no? Yo sí os diría, lleva tiempo a nivel de materiales resetear toda una maquinaria donde nunca ha tenido en cuenta criterios como puede ser lo local, lo reciclado, entrar en contacto en esa cadena de valor con grandes recicladores para que esas corrientes las circularicemos. O sea, lleva un tiempo ese ajuste, ¿vale? Lleva un tiempo desarrollar tecnología habilitante para esas corrientes que son residuales sean relevantes. Y si os digo, sin hacer spoiler, que se vienen cositas, ¿no? Como dicen ahora los más jóvenes, porque es tiempo de lo local. O sea, yo sí, gracias a Dios, nunca he tenido una experiencia personal de grandes carestías o grandes crisis de materiales. Yo no.
pero hay que estar preparado para un escenario donde va a ser prohibitivo o una aberración traerse materiales de allende los mares simplemente por un poco menos que superfluo. Yo creo que no va a haber dos economías en paralelo. Tiene que haber una transición de una economía clásica a una sostenible. No puede haber un plan B por si esta no va. No, hay que hacer una apuesta firme y única. Porque no podemos andar con dudas de, bueno, sí, esto es lo que hay que hacer, pero no lo tengo claro. No. Porque hay que saltar aquí y demostrar que es un modelo viable. Y es ahí donde yo creo que hay que cuidar de esa masa crítica que habéis dicho en todos los agentes de esa cadena de cambio desde la producción. Bueno, Iñaki tiene aquí varias gorras en esta cadena de valor y se le agradece, ¿no? Al final ha ido ocupando esos espacios y decir, oye, me falta un promotor, pues lo haré yo. Pero al final ese punto de coherencia, de decir, esto es viable y lo voy a demostrar, que tenga que ir yo incluso a la promoción. Desde asociaciones, desde la administración pública, luego nosotros como generadores de tecnología habilitante. O sea, no puede ser una excusa que un residuo de construcción y demolición sea de peor calidad. Eso lo digo ya, que hay proyectos que ponen de manifiesto técnicamente y con todo el rigor que se puede hacer, que hay materiales reciclados con una solvencia muy correcta para muchísimas aplicaciones. No estoy diciendo hacer la quinta torre de Madrid Nuevo Norte con árido reciclado, pero por favor, entre la cimentación de la quinta torre de Madrid Nuevo Norte y acondicionamiento de explanada, relleno, o sea, hay muchísimas aplicaciones entre medias donde esos 4 o 5 millones de toneladas año que generamos se tienen que circularizar. Y es ahí donde yo creo que está el reto, ¿eh? Usar este criterio de que tenemos, el que sabe hacer de cocinar bien, no busca materiales, pregunta qué tienes aquí, con eso hace una comida y bien rica. Pues yo creo que ese esquema mental es el que hay que traer también a todos los ámbitos de nuestra cadena de valor. Yo creo que hay mucha gente que ya cree y se siente cómoda en estos parámetros, sobre todo los que ya traían esto de serie en su conciencia, pero otros más mayores, entre los que me incluyo, nos están callando con hechos, ¿no? O sea, rigurosamente. Y ante las pruebas no hay mucho más que discutir, se puede hacer. Yo no os quiero quitar mucho más tiempo, pero me gustaría cerrar la charla, ya os lo envío un poquito con unos términos que esta idea me la dio Ramiro, ¿no? De un glosario en positivo, ¿no? Que parece que siempre lo hacemos todo mal, que no se está haciendo avances, que no. Entonces, os voy a lanzar una palabra y al que se le ocurra un poco qué se está haciendo, qué se está haciendo en positivo, en circularidad en la construcción. El que quiera. Yo por alusiones, con GBCE tenemos un proyecto precioso que se llama Valred, que es un proyecto de piloto en Madrid que aglutina centros tecnológicos, universidades, asociaciones de profesionales, grandes recicladores, gestores de residuos, generadores de tecnologías materiales, equipos, o sea, empresas que son fabricantes de materiales como cemento, árido. Estamos haciendo una experiencia para realmente salirnos del esquema que ahora mismo nos acota la normativa actual y demostrar que se pueden ir a... Perdonad, ¿es un proyecto concreto que se va a documentar, que vais a ir demostrando? Vale. Que os lo contáis. Empezamos hace 2 años y pico, que vamos a concluir ahora haciendo intervención en un demostrativo con 100% de reciclado, tanto en un ecocemento como en materiales de hormigón y mortero. Perfecto. Descarbonización en la edificación, que hablabas antes de entrepatios, Iñaki, pero bueno, un poco ese ejemplo de descarbonización posible en la edificación, ¿no? O sea, ves que se ha ido avanzando, que se va cambiando las cosas. Sí, se van cambiando y es perfectamente viable, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho por hacer, pero para mí todo esto de la descarbonización tiene 5 pasos, que es medir, minimizar, electrificar, renovables, y luego ya si quieres ir a hacer el doble salto con tirabuzón, compensar las emisiones, porque hay que ser muy conscientes de que cualquier acción que hagamos tiene impacto, ¿no? Entonces vamos a reducir, vamos a medir y reducir, pero luego al final, si queremos ya cerrar el círculo y generar una acción positiva, como tú decías, Maite, y bueno, pues hacer un proceso de compensación de las emisiones que no tenemos más remedio que emitir en el proceso de fabricación de materiales,
pues bueno, cerramos el círculo con esa quinta acción. Si decimos, ¿hay avances en eficiencia energética? Sí. Sí, muchísimos. Mira, yo te diría que yo estoy muy orgullosa de ser parte del continente que ha apostado por ser el primero descarbonizado en el mundo. Para mí eso supone un orgullo. Y la primera vía para llegar a esa descarbonización es la eficiencia energética. El día que se enunció la frase de eficiencia energética primero, se le dio una importancia que yo lo repito mucho porque se tiende a olvidar, pero lo repito mucho porque yo creo que es la primera de las estrategias de descarbonización. Necesitar menos energía es la clave. Lo ha dicho Iñaki ahora con medir para reducir. Con la energía es exactamente lo mismo. Medir para reducir. La mejor energía es la que no se necesita. Y esa es la eficiencia energética. Yo creo que se han dado muchísimos pasos en clarificar cuáles son las vías para conseguirlo, pero también en poner ahí el foco de las medidas, de la financiación, etcétera, etcétera. Las renovables han entrado en tromba porque además han alcanzado su punto de madurez en cuanto a ser viables económicamente. La eficiencia energética le cuesta un poquito más porque no se trata de invertir en vatios, sino invertir en megavatios. Y eso hasta cuesta imaginarlo, ¿no? Pero es muy interesante el invertir en el megavatio antes que en el vatio. Yo espero que como hasta ahora siga siendo la prioridad de todas las políticas y de la actuación del sector. Si decimos EPBD... No me hagáis hablar que me caliento. Claro, Dolores, eso va para ti. Esa va para ti. Pues para mí es que es la promesa ahora mismo encima de la mesa. Y yo creo que tiene tantas herramientas que son tan prometedoras y que han demostrado en otros países cercanos que funcionan, que pueden ayudar a acabar con la pobreza energética, las famosas normas mínimas de eficiencia energética, el Plan Nacional de Rehabilitación, el pasaporte del edificio. Hay tantas medidas ahí, hasta los créditos especiales para la rehabilitación, la hipoteca verde. Son muchas herramientas que van a ayudar a escalar y a ir más rápido en términos de eficiencia energética, sobre todo el parque edificado existente. Si hablamos de neutralidad climática... Pues la neutralidad climática es lo que todas las sociedades tienen que avanzar, ¿no? Se trata de ser cero emisiones netas a 2050 y cada sector, incluido el del sector residencial, debe colaborar y llegar a ese objetivo. Pacto Verde Europeo, creo que se queda en Guillermo la definición, ¿no? Sí, el Pacto Verde Europeo va en esa línea, ¿no? Se trata de no solo desde el punto de vista climático, ¿no? Sino en todos los sectores, la contaminación, las aguas, pues todos tienen que coincidir hacia un sector hacia un mundo más sostenible y que no la bote, digamos, ¿no? Que haga un uso racional de los recursos. Taxonomía verde. Venga, Ramiro. Bueno, yo creo que es un ejercicio de didáctica general. Vosotros los primeros a entender toda la dimensión que esto implica. Cuando hablamos de taxonomía, clasificar cosas, tenemos todo el derecho a equivocarnos, pero hay que empezar. Y yo creo que nadie mejora si no empieza. Yo me caí de la bicicleta al principio y ahora soy un amante. O sea, al final es así, ¿no? Uno tiene que empezar, darse golpes, pero si no empieza a poner nombres y estructurar y equivocarse y darse cuenta que está obsoleto y que la forma de medir era suficientemente buena hace 10 años, ya el estado del arte te ha superado, tienes que reciclarte. Yo creo que al final viene para que eso sea entendible. Cuando lo entendamos nosotros lo haremos entendible para que alguien entienda que eso aporta valor, un valor sostenible. La sostenibilidad se tiene que vender ella. Tiene que ser algo que la gente aprecie como ese valor añadido por el hecho de ser sostenible, que se implementará en edificación salubre, muchísimo más salubre que la actual, edificación con menor consumo energético asociado,
edificación con mayor confort, de habitabilidad, como ha dicho incluso Iñaki, oye, con mayores oportunidades para hacer negocio, nuevos modelos de negocio, aumentar edificabilidad, dar otras dimensiones a tu vivienda que te proyecten otro tipo de mercado o beneficios, ¿no? Pues yo os agradezco a todos el tiempo, seguiríamos hablando porque realmente quiero cerrar un poco con la palabra sostenibilidad, ¿no? Me decía el otro día, pues bueno, una persona muy joven, decía, pues yo no quiero comprar en X marca porque no es, creo que la sostenibilidad y como la estáis definiendo es algo muy global, no solo de la edificación, pero cuanto más trabajemos ese término en todos los ámbitos, pues de la producción alimentaria, de la producción de la moda, de la producción, llegaremos a comprender y a demandar mucho más como usuarios finales. No sé si estáis de acuerdo. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Pues muy bien, chicos, muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en la próxima. Y hasta aquí nuestro podcast protagonistas. Para no perderos más información y más entrevistas y tertulias como estas, suscribíos a nuestros canales de podcast y también a nuestros canales de YouTube. Y también podéis visitar www.calorifrio.com para estar al día de todas las novedades y toda la información del sector. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.